Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en esta mañana traemos un mensaje muy importante. Hemos hablado la semana pasada, estábamos hablando del infierno. Ya la verdad, amados hermanos, si la muerte es cierta, amados hermanos, el juicio final viene para todos. Y aún podría decirles que el infierno es una verdad. Pero en esta mañana vamos a aprender que la voluntad de Dios que seamos salvos. Así que abramos nuestra Biblia, vamos a abrir en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, amados hermanos. Capítulo 3, versículos de 1 al 16. Dice la palabra de esta manera. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar entre todos ustedes. A la verdad, así es, amados hermanos. La voluntad de Dios
que seamos salvos. Amados hermanos, la Biblia nos revela que es la voluntad de Dios salvar a los perdidos pecadores a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es, hermanos. El Señor Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y cuando creemos en Él para salvación, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Lo primero que debemos llegar a entender para llegar a la plena seguridad de la salvación es que definitivamente es la voluntad de Dios que seamos salvos. A la verdad es la voluntad de Dios de que seamos salvos. Así es, hermanos. De hecho, Él desea que seamos salvos, mucho más que nosotros mismos, amados hermanos. Así es, amados hermanos. Definitivamente es la voluntad de Dios que seamos salvos. De hecho, Él desea que seamos salvos mucho más que nosotros. Este es precisamente el propósito por el cual Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Dice Juan 3:16. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora, amados hermanos, en este verso, amados hermanos, vemos los deseos de Dios para con nosotros, aunque seamos pecadores. Veamos una promesa muy grande en este versículo siguiente. Dice la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Si leemos nuestra Biblia, fácilmente podemos entender que no es la voluntad de Dios que una alma perezca o que alguno de nosotros termine en el infierno. Así es, hermanos. De hecho, queda muy claro que es la voluntad de Dios que todos vengan a Él por su regalo gratuito de la salvación. También recibimos la seguridad de salvación cuando entendemos que Dios nos prometió salvación. Dios ha dado su palabra de que todos los que vengan a Él y reciban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, recibirán vida eterna a través de la fe en Jesús. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Podemos ver cómo Dios cumple sus promesas. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, dice Juan 19. Este versículo debe dejar muy claro el gran hecho de que Dios cumplirá sus promesas. Porque así es, hermanos. Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, dice Juan 19. Este versículo debe de dejar muy claro el gran hecho de que Dios cumplirá sus promesas. Por lo tanto, si Dios hace una promesa de conceder vida eterna a todo aquel que venga a Él a través de la fe en Jesucristo, a todos los que vengan se les dará vida eterna inmediatamente, hermanos. El hecho es el siguiente. Óigame, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice Juan 10:29. Entonces, amados hermanos, también es un versículo maravilloso que nos enseña también que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, una vez es más que suficiente
y enseñándonos que la salvación es permanente. Es una salvación de por vida. Es una salvación para siempre, amados hermanos. Ahora podemos decir en esta mañana, qué maravilloso es Dios al darnos el Espíritu Santo. Imagínense, Dios nos salva y nos da un espíritu para que podamos a la vez servirle, alabarle y glorificarle de corazón y en espíritu a la misma vez. Qué maravilloso es Dios al darnos el Espíritu Santo. En esto reconocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, dice 1 Juan 4:13. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo, otro gran factor que trae seguridad de salvación, paz y gozo en nuestro corazón. Así es. Es por eso que la convicción tiene que venir del Espíritu y por eso se nos ha dado el Espíritu Santo. Así es, hermanos. Cuando una persona o una alma recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Dios Todopoderoso, el Creador de este mundo, envía su Espíritu Santo para que habite en el corazón de aquella persona que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Así es, hermanos. Cuando el Espíritu viene a vivir a nuestros corazones, nos traerá consuelo, nos traerá dirección y también nos equipará con el poder para servirle a Dios. Pero Él también hace más que garantizar y traernos la seguridad de salvación. El Espíritu Santo también nos dará testimonio en nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios, que verdaderamente somos salvos. Óigame, Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Entonces, amados hermanos, podríamos entender esto muy claramente. No hay mucho que tendríamos que hablar, podríamos decir. ¿No? Podemos entender todo esto. Pero a la verdad, la pregunta en esta tarde es, o en esta mañana, pero ¿cómo nos da testimonio el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos ese testimonio? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos da testimonio el Espíritu Santo? En realidad, amados hermanos, si queremos aprender a vivir una vida buena, una vida santa, una vida dedicada a los pies de Cristo, amados hermanos, en realidad, el Espíritu hace esto de tres maneras. El Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu, creando dentro de nosotros un gran deseo de invocar a nuestro Padre Celestial. Romanos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Gloria a Dios. No es algo natural que una persona no salva y ella tiene un fuerte deseo de invocar al Señor. Porque el salvo no sabe, no tiene el espíritu, no lleva el espíritu de Dios como lo lleva un cristiano. Entonces, no es algo natural que una persona no salva tenga un fuerte deseo de invocar al Señor y estar en su gran presencia. Pero, amados hermanos, se nos dice en la Biblia, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 8:11. Lo que este texto se refiere a todos los que hemos recibido el don de la vida eterna a través de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, el Espíritu crea un deseo fuerte, grande, de servir al Señor y de acercarse a su Padre Celestial. Eso sería la manera número 1 en que el Espíritu, a la verdad, da testimonio.
Número 2, amados hermanos, la manera número 2, la segunda manera en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios, es que crea en el corazón de cada creyente un tierno amor por otros cristianos. Mire, cuando tenemos el Espíritu de Dios, amados hermanos, amamos al vecino. Aunque el vecino no sea un buen vecino, llegamos a amarle y a tratarlo con respeto y todo. Así es, hermanos. Amados hermanos, la segunda manera en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios es que en el corazón de cada creyente un tierno amor por los cristianos, un tierno amor por el vecino, un tierno amor por aquellas personas que nos han hecho mucho daño en la vida. Es imposible sentir compasión, sentir amor y respeto por otros cristianos sin la ayuda del Espíritu Santo. Así es, hermanos. Dice la palabra en Romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Así es. También en el libro de Primera de Juan se hace la declaración de que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Primera Juan 3:14. Entonces, amados hermanos, la tercera forma en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu es que Él nos convence del pecado. Cuando el cristiano a la verdad, amados hermanos, cuando el cristiano a la verdad es genuinamente salvo, amados hermanos, tiene una convicción muy grande cuando cae en pecado o cuando anda haciendo cosas que no debe de hacer. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, alguien que no es salvo, una persona común y corriente, alguien que no es salvo no piensa en el pecado que él o ella está cometiendo o cómo afecta nuestra comunión con Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no siente convicción, no sabe si está bien o está mal. Lo único que sabe él, que él disfruta del pecado. Entonces, amados hermanos, pero una persona salva será convencida de haber obrado mal por el Espíritu Santo. Y eso también es evidencia de esa común gran salvación. Fíjese, la palabra dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, ni de hecho y en verdad. Y esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Debemos entender entonces lo que estamos hablando de esta manera. La tendencia de vivir una vida justa también nos dará la seguridad de la salvación. La tendencia de vivir una vida santa o una vida conforme a Dios también nos dará la seguridad de la salvación. El hombre natural puede vivir separado de Dios y él no sabe lo que anda haciendo. Vive según la carne, vive según la naturaleza corrupta que ha heredado de Adán. Fíjese, 1 Corintios dice, hermanos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice 1 Corintios 2:14. Amados hermanos, en esta mañana podemos llegar a la verdad, podemos llegar a una conclusión. ¡Qué sorpresa! A la verdad es una sorpresa. La Biblia nos dice muy claramente que viviremos correctamente a menos que hayamos recibido el nuevo nacimiento espiritual hablado en Juan capítulo 3. Cuando recibimos a Cristo
como nuestro Señor y Salvador, recibimos el nuevo nacimiento. Se crea dentro de nosotros un deseo de vivir correctamente, muy alejado del pecado, porque se nos ha dado una nueva naturaleza. Por eso, oiga muy bien, amado hermano, dice la palabra, y vestidos del nuevo hombre. ¿Me doy a entender? Dice, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice Efesios 4:24. Amados hermanos, fue un privilegio, fue una oportunidad muy grande a la verdad estar esta mañana. Estamos filmando desde China Grove. Venimos en esta semana a visitar al rancho de mi hermana Lily y su esposo Greg, y nos dieron la oportunidad de grabar aquí. Así que, hermanos, fue una bendición estar nuevamente entre todos ustedes. No se olvide, la Biblia nos revela que es la voluntad de Dios salvar a los perdidos pecadores a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y cuando creemos en Él para la salvación, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, lo único que me resta decir es, God bless you and God bless America.